Hola, bienvenido a nuestra lección número 5 de los fundamentos de la fe, los fundamentos para tu casa y para tu vida. Esta lección se llama La Nueva Vida y es una lección muy emocionante porque podemos entender y ver cómo es que ahora tenemos una nueva vida en Jesús. Y es algo muy padre porque yo lo veo así, ¿no? Que antes estábamos como viviendo una vida diferente, apartada de Dios, pero ahora lo conocemos y ahora tenemos una nueva vida y tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas correctamente. Yo espero que tengas a la mano tu Biblia, tus hojas de trabajo y tu libreta. La libreta es en caso de que escuches algo de parte de Dios para tu vida y no lo pierdas, sino lo puedas apuntar y meditar en ello después. También quiero animarte a que si no has respondido las preguntas por tu propia cuenta, puedas poner el video en pausa y puedas tratar de responder cada una de las preguntas. Una vez que lo hayas hecho, ven conmigo y juntos resolvamos todas estas preguntas que tenemos en esta lección número 5. Muy bien, quiero iniciar leyendo la introducción. Como aprendimos anteriormente, las consecuencias del pecado son la muerte, tanto espiritual como física. La solución de Dios para el pecado se ve desde el principio de la historia original de Adán y Eva. Si recordamos en nuestra lectura bíblica de Génesis, ellos trataron de esconderse detrás de su propia cubierta. Cuando ellos descubrieron que habían pecado, descubrieron también su desnudez y decidieron ocultarse con sus ropas y también decidieron ocultarse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Por qué? Porque sintieron vergüenza. Y la humanidad ha estado escondiéndose de Dios desde entonces. Dios, sin embargo, proveyó una cobertura real y lo hizo derramando la sangre de su Hijo unigénito, Jesús. Y aprendimos en la lección anterior, la número 4, que es por medio de su sacrificio, por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, que ahora tenemos acceso a la salvación. Y en esto es el fundamento de nuestra fe. El pecado es perdonado solo como resultado de un sacrificio. Y voy a platicar un poquito más acerca de los sacrificios más adelante en esta misma lección. Como resultado de arrepentirse y recibir el sacrificio de Dios a través de Jesucristo en pago por nuestros pecados, no solamente experimentamos perdón del pasado, sino que nos da un nuevo comienzo y un nuevo corazón, una nueva vida, pero ahora como hijos de Dios. Y si eso a ti te emociona, pregúntate a Dios por qué, porque a mí la verdad me emociona mucho el saber que podemos tener otra oportunidad, que podemos ser ahora llamados hijos de Dios. Ahora tenemos una identidad en Jesús y eso es algo muy emocionante. Entonces, vayamos a nuestra sección de las preguntas y leamos qué dice Hebreos 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y aquí menciona la sangre. Tal vez para alguien que es muy, muy nuevo en esto de la fe, pueda preguntar, entonces tengo que, no sé, cortarme la mano y echarme la sangre en mí para poder ser libre de mi pecado. No. La pregunta número 1 dice, ¿qué es necesario para el perdón de los pecados? Aprendimos en Hebreos 9:22 que es la sangre. Por medio de la sangre nuestros pecados son limpios. Y sin ello no tenemos la remisión del pecado. Entonces, leyendo un poco en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, iniciando desde la vida de Abraham, vemos cómo los sacrificios tienen una parte importante en la limpieza de los pecados del pueblo de Israel. Y vemos también que cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, Moisés recibe las reglas o la ley de Moisés para la ley de las ofrendas, de los holocaustos. Y todo esto era porque en la sangre hay vida. Entonces, cuando nosotros pecamos o el pecado significa la muerte, entonces para poder cubrir ese pecado, para poder limpiarlo y separar la muerte de nosotros, era necesario la sangre. Vemos en el libro de Levítico y a lo largo de los primeros libros de la Biblia cómo hay muchísimos sacrificios diferentes, desde corderos, cabritos, palomas, terneros, terneras, y todo eso significa el derramamiento de sangre para perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús vino por medio de Dios aquí a esta tierra,
Él, siendo todo Dios y todo hombre, murió por nosotros. Y el derramamiento de su sangre lo que causó fue que no hubiera más sacrificios, que ningún otro holocausto fuera necesario para limpieza de nuestros pecados, sino que el mismo Dios murió por todos nuestros pecados y por medio de su sangre completamente derramado, no tiene que haber ningún sacrificio más. Es por eso que nosotros creemos que el derramamiento de la sangre de Jesús y su sacrificio nos limpia de los pecados para siempre. Ya no tenemos que hacer ningún holocausto, gracias a Dios, y ahora somos limpios de nuestros pecados teniendo acceso a la salvación. Vamos a ver qué dice la pregunta número 2. ¿Qué hace por nosotros la sangre de Jesús, su muerte sacrificial? Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿qué hace por nosotros la sangre de Jesús? A través del sacrificio, creyendo en él, somos justificados ante Dios. A esto se le conoce como la reconciliación. Estábamos separados de Dios por medio de la muerte sacrificial de Jesús. Tenemos una reconciliación con Dios. También en la historia del pueblo de Israel había un templo o un lugar exclusivo para que Dios se pudiera revelar y mostrar ahí. Se le conocía como el lugar santísimo y era un lugar físico. Pero aprendemos en la historia de los evangelios, cuando Jesús muere, la cortina que separaba este lugar fue rota. Y esto en señal de que ya no necesitamos de un lugar físico para que Dios se revele, sino que ahora tenemos acceso directo a Él y Él se puede revelar a nuestras vidas solo creyendo en Él. Y eso es algo muy, muy, muy padre porque ya no dependemos de ir a un lugar, sino de conectarnos con Dios y ahora Dios es ese lugar. Vamos a ver qué dice la pregunta número 3. ¿Qué prometió Dios que daría a su pueblo? Y leamos Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, lo que prometió Dios que daría a su pueblo, a nosotros que somos su pueblo, es que nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo en nosotros, y en ellos se escribirá las leyes en nuestras mentes también. Como resultado, vamos a andar en sus mandamientos, guardaremos su palabra y la obedeceremos. Porque al tener un corazón de piedra, esto habla de la necedad, de estar separados, de no querer escuchar nada. Ahora tenemos un corazón de carne que habla de la humildad, de poder recibir, de dejar el pecado atrás y de seguir los mandamientos y obedecer la palabra de Dios. La pregunta número 4. ¿Qué hace Dios cuando nos rescata de nuestro estado de muerte espiritual? Leamos Efesios 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios cuando nos rescata? Nos lleva a los lugares celestiales. Ahora estamos sentados junto con Cristo Jesús, porque ya no hay nada que nos impida el no estar con Él, porque ya tenemos acceso al lugar santísimo. Al no existir esta necesidad de un lugar físico, ahora solo es poner nuestro corazón en Él y ahora estamos sentados junto con Él. Y eso es algo magnífico, es algo genial. Yo creo que es algo que podamos experimentar día con día, tener un espacio de tiempo en nuestras vidas para poder conectarnos con Dios, para llegar hasta esos lugares celestiales y experimentar la presencia de Dios. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador? Leamos lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 12 al 13. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios.
A mí me encanta este versículo. Nos da una identidad tan clara en ser hijos de Dios. Eso es lo que Dios nos da. Eso es lo que pasa cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Nos es dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y hablar acerca de la paternidad es un tema delicado, porque yo conozco que sé que muchas veces nuestra paternidad no es la correcta. A lo mejor tuvimos un padre físicamente, pero estuvo ausente, o a lo mejor no tuvimos ni siquiera un padre físicamente, pero cuando nos acercamos a Dios, ahora tenemos la potestad. La potestad es el poder. Ahora tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios. Y yo hace poquito experimenté como que Dios me recordó eso. Yo soy hijo de Dios y el tener acceso a un Padre que es todopoderoso y que todo lo puede es importante. Es muy, 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 muy gratificante. No es cualquier cosa, no es como que, ya Dios es mi Padre y va a hacer todo por mí. Sí también, pero también un padre va a disciplinar, también un padre va a corregir y nosotros tenemos que estar con el corazón dispuesto para recibir esta corrección y que todo lo que hagamos sea para agradar el corazón de papá. También otra versión de la Biblia nos dice que ahora que somos engendrados de Dios, tenemos la intimidad tan cercana a Dios que ya le podemos llamar incluso papi. Es como papá, como papito, como un sinónimo como muy íntimo de una relación de padre e hijo. Y antes era muy reverencial, era como el Señor. Sigue siendo el Señor, sigue siendo el Rey de Reyes, pero también sigue siendo y siempre será nuestro Padre. Y es algo que a mí me apasiona mucho el saberme hijo de Dios. Pasando a la siguiente pregunta, en la número 6, ¿qué dijo Jesús que debía pasar para que podamos entrar en el reino de Dios? Vamos a leer Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es Jesús hablando a Nicodemo. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo creo que si escuchamos esto por primera vez nos haríamos la misma pregunta que Nicodemo, ¿no? A ver, si yo ya nací siendo viejo, ¿cómo puedo volver a nacer otra vez, no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Pero vemos en el versículo 5 cómo responde Jesús. De cierto os digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí hay una enseñanza muy, muy, muy profunda y teológica que más adelante en las lecciones del instituto vamos a llegar a estos puntos, pero para no hacer esta lección más larga, ¿qué, en pocas palabras, qué es lo que dijo Jesús que debía pasar para que podamos entrar en el reino de Dios? Nacer de nuevo. Y esto habla de nacer del agua y nacer del Espíritu de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, cuando tú eres bebé y sales del vientre de tu madre, es el nacimiento de la carne, como Jesús le explica a Nicodemo, lo que de carne es, carne fue, y nosotros somos carne. También habla de nacer del agua. Esto hace referencia al bautismo. Entonces, el bautismo es un simbolismo que representa morir junto con Jesús, pero nacer a una nueva vida. Las aguas representan la tumba donde Jesús fue guardado después de su muerte, pero él salió de la tumba a una nueva vida eterna. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos en agua, es representar lo mismo, es dar testimonio públicamente de que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y que ahora podemos seguir una vida buscando ser como Jesús y por eso nos llamamos cristianos. Es dar testimonio públicamente de que cuando nos sumergimos en el agua estamos muriendo al pecado, pero entonces nos levantamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Y también habla del nacimiento del Espíritu de Dios y habla del bautismo del Espíritu Santo. También aquí hay lecciones muy profundas acerca de lo que esto significa, pero es el Espíritu Santo el ayudador que Jesús dejó
cuando Él tuvo que regresar al cielo. Después de haber resucitado, Él les dijo a sus discípulos que vayan y hagan a ser discípulos, pero esperen a que el Espíritu Santo, el ayudador, o otros lo conocen como el consolador, venga a nuestras vidas y nos empodere para poder hacer esta comisión que Jesús nos dejó. Entonces es importante tener los dos bautismos, el del agua y nacer del Espíritu. Vamos a ver la pregunta número 7. ¿Qué dicen los pasajes acerca de nacer de nuevo o nacer de Dios? Vamos a leer algunos de ellos que están en Juan 1:12, en Primera de Pedro 1, Primera de Juan 3 y Primera de Juan 4. Vamos a ver Juan 1 del 12 al 13. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuevamente vemos aquí la importancia que tiene el que cuando nos acercamos a Dios o nacemos de nuevo, ya no vivimos en el pecado. Esa vida quedó atrás y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿qué dicen los pasajes acerca del nacer de nuevo o nacer de Dios? Que es un requisito para entrar al reino de Dios. Si no hemos nacido de Dios, no podemos entrar al reino de Dios porque no somos sus hijos. Que ahora somos incorruptibles y vivimos y permanecemos para siempre por causa del acceso a la vida eterna. También dice que no pecamos, sino que somos semejantes a Él, con semilla incorruptible. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, nacidos de Dios, el pecado no se lleva con Dios. Y por último dice que nos amamos los unos a los otros. Cuando nacemos de nuevo, conocemos a Dios y nosotros creemos y sabemos que Dios es amor. Entonces, si tenemos a Dios y somos nacidos de Él, un efecto o causa natural de esto es el amor los unos por los otros. Vamos a ver la penúltima pregunta, la número 8. ¿Qué dice Pablo acerca de aquellos que están en Cristo? Leamos para esto 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces no importa qué es lo que hayas hecho, si te acercas a Dios, todo lo que hayas hecho en tu vida pasada quedó atrás, quedó en el olvido y ahora todo es hecho nuevo. Dice, nueva criatura es, el viejo hombre ya no existe, sino que ahora somos de Dios. Y por causa de esto, todo lo que podamos haber hecho es olvidado y ahora somos nuevas criaturas. Amén. Y la última pregunta, la número 9. ¿Cuál es el destino de aquellos que son nacidos de Dios? ¿Hacia dónde vamos? Y esto se encuentra en 1 de Juan 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jesús venció y hay victoria en Él, definitivamente. Él venció a la muerte y ahora, como somos hijos de Dios, tenemos acceso también a esa victoria. Cuando aceptamos a Él, recibimos su carácter también. Entonces ahora nosotros podemos vencer al mundo, es decir, podemos vencer a las tentaciones, podemos vencer al pecado, podemos vencer al mismo diablo. Entonces, ¿cuál es el destino de aquellos que son nacidos de nuevo? Vencer al mundo, vencer las tentaciones, vencer el pecado. Dios es un Dios victorioso y al ser su hijo y al tener acceso a su carácter, nosotros por consecuencia somos también victoriosos. Espero que esta lección te haya servido para echar más fundamento fuerte y enraizado en la palabra de Dios a tu vida. Y yo espero que en las siguientes lecciones Dios también siga hablando a tu vida y sobre todo que todas estas lecciones que has estado aprendiendo las podamos poner en práctica y también poder compartirlo con los demás que te rodean. Y espero que sigas conectado a estas lecciones. Me da gusto que hayas llegado ya hasta la lección número 5. Ya han pasado varios días
y espero que sigas por este muy buen camino. Yo sé que Dios tiene un propósito muy especial para tu vida. Acércate a Él y no te alejes. Amén. Te deseo un excelente día y que Dios te bendiga. Hasta la próxima lección.